Hace escasamente, bueno, escasamente o no tan escasamente, unos 30 años, pero bueno, viéndolo desde esta edad en la que me encuentro ahora, parece que el tiempo ha volado. El tiempo es muy curioso, es digno de estudiar profundamente. Y como decía, en este intervalo de 30 años, viendo hacia atrás, puedo recordar esa etapa de mi vida donde pertenecí de forma activa y directa en una llamada escuela de sabiduría. Y lo pongo entrecomillado, con este gesto entrecomillado, porque en principio pude comprobar o pude ver por mí mismo o pude intuir que en verdad era o en verdad me encontraba con una auténtica escuela de sabiduría. Mi alma la buscaba. Mi alma buscaba sabiduría, buscaba transformación o busca la transformación. Eso no ha desaparecido ni un ápice. Aunque recuerdo el líder de esa escuela en un momento de cabreo que decía: usted, cuando se vaya de aquí, dedíquese a la vida horizontal. La vida horizontal se refiere a la vida mundana. Se supone o se suponía que estábamos en una vía vertical. Él decía que cuando saliéramos de su escuela nos dedicáramos a la vida horizontal. Curiosa afirmación, y tengo pensado mucho y tengo meditado mucho acerca de esta afirmación. En lo que estábamos, en ese vislumbre de encontrarme con una escuela de sabiduría, y en esa alegría interna, en ese regocijo de mi alma cuando se encontró con la posibilidad de una transformación interior, lo cual yo no sabía muy bien por qué, pero mi alma pedía esa transformación, mi alma pedía sabiduría. Y curiosamente aparece en mi vida esta escuela. No voy a decir que me metí en una secta o me metí en una escuela destructiva. Es posible que después, a lo largo del tiempo, esta escuela haya degenerado en eso, en una auténtica secta, pero en principio el planteamiento, el aprendizaje era muy positivo, muy acertado por parte de la dirección de esta escuela. Aún así, discrepo, viendo un poco hacia atrás, los planteamientos y el enfoque a la hora de orientar este aprendizaje a través de esta escuela de sabiduría. Hay ciertos aspectos que siempre me parecieron fuera de lugar, fuera de órbita, y rozando un poco una especie de dictadura de la conciencia, de represión, para ser más exactos, una represión psicológica a través de un miedo. Pero las bases, digamos que el cimiento y la estructura en la que estaba construida esa escuela, me refiero internamente, esa estructura de actuación, pues me parecieron bastante o muy acertadas. Me tocó empecé como
como estudiante, en esta escuela estudiábamos pues esoterismo, meditación, antropología alternativa, estudiábamos, pues hacíamos prácticas de yoga, prácticas de meditación, estudiábamos ufología, bastantes materias a las cuales se le atribuía un componente de sabiduría interna más allá, digamos, que de lo oficial. Y me pareció muy interesante, me fasciné, me entusiasmé muchísimo y fui de alguna forma avanzando en el conocimiento hasta que llegué a la parte de enseñar. Me convertí en un instructor, en un profesor, y todavía esa fascinación seguía adelante, pero manteniendo, como dije, esa estructura que me parecía muy acertada, esa estructura de actuación muy acertada. Había, por otra parte, otra cuestión, que es la cuestión de entregar ese conocimiento y la forma de entregarlo, la forma de actuar por parte de una dirección, de unos directores, que siempre me parecieron totalmente represivos. Bueno, y por otro lado estaba la parte económica de todo esto. Como institución, como organización, como escuela misma. Y yo comprendo que en toda organización, en todo proyecto educativo, en este caso una escuela de sabiduría, es necesaria una economía, por supuesto, pues para organizar personas, porque éramos muchas personas, y en verdad es necesario tener una gestión económica para que todo eso fluya de una manera pues eficiente, ¿no? Sin embargo, conforme iba avanzando el tiempo, conforme yo iba apreciando todo este movimiento en esta organización, porque hay una cosa que siempre tuve clara, que siempre tuve viva en mi interior, que era un espíritu crítico, una capacidad de ver más allá de lo que estaba sucediendo, lo que se gestaba en la apariencia, y eso es lo que muchas veces no gustaba, o muchas veces creaba conflicto a la dirección, cuando una persona empezaba a cuestionar. Por eso se exigía una fe ciega, se cultivaban los mismos valores que cualquier religión, aunque se criticaban a las religiones. En el fondo, los valores y la forma de proceder era como cualquier institución religiosa, donde la fe en la obra, la fe en la dirección, en los líderes, era incuestionable. Sin embargo, había personas que no sabían disimularlo y automáticamente eran detectadas por la dirección, por los instructores. Eran detectadas y eran llamadas al orden, incluso expulsadas. Yo este espíritu crítico siempre lo tuve muy interiorizado, porque había una combinación perfecta entre espíritu crítico y fe, y de alguna forma fe viva en lo que se estaba haciendo, porque era algo que en el fondo era algo totalmente creativo y era útil y era grandioso lo que se pretendía hacer
Pero volvemos al dinero, lo que estaba hablando del dinero. El dinero fue cada vez tomando más fuerza, más importancia, porque donde hay movimiento de personas, donde hay mucho movimiento de personas, se crea mucho movimiento de dinero y consecuentemente la avaricia, la codicia, la ambición es casi segura que al final aparezca. Y recuerdo eventos muy costosos, viajes muy costosos, donde se movía mucha gente, donde se recaudaba muchísimo dinero. Y empecé en ese espíritu crítico que tenía, y lógico, a pesar de mi fe, de mi entrega en lo que es la esencia de un conocimiento que me parecía tener unas bases muy internas, pues por otro lado se estaba gestando una parte sectaria, una parte represiva, una codicia por el dinero, que había que invertir en esos viajes, en esos seminarios. Y es más, si no entrabas en este consumo, porque al fin y al cabo se convirtió en un consumo, si no entrabas ahí, automáticamente eras como mal visto, despreciado, muy sutilmente, todo con mucha sutilidad, pero poco a poco eras apartado de esa primera línea. Entonces me empecé a dar cuenta poco a poco que esto se estaba convirtiendo en una auténtica secta, no destructiva, porque no había situaciones de degeneración ni sexual ni ningún tipo. En todo caso había mucha represión, una represión que siempre iba orientada a estar y de alguna forma invertir tu tiempo, tu dinero y toda tu energía en la obra. Se aprendía mucho de sí mismo el que estuviera predispuesto a aprender, obviamente. Había cursos intensivos de 90 días, como una especie de retiro total del mundo, y de alguna forma convivir en una especie de monasterio, una especie de recinto donde había cocina, dormitorios, etcétera, estudio, y no solamente se aprendía en el campo teórico a la hora de recibir clases teóricas, sino también era la escuela, que para mí fue donde más aprendí, donde más me forjé interiormente, fue en esa convivencia. Se tomaba esa convivencia como una clase más, se tomaba esa convivencia como parte del aprendizaje, y era un aprendizaje continuo, no solamente en la sala de estudio, era un aprendizaje a la hora de comer, a la hora de practicar deporte, a la hora de irse a la cama a dormir, a la hora de relacionarnos con los demás. Realmente, personalmente, pude sacar de esa forma de entregar una enseñanza, pude sacar mucha sustancia y mucho aprendizaje. Eso sí, después estaba la parte represiva en esa convivencia. Después estaba la parte represiva donde ante un fallo, ante una mala convivencia, ante cualquier situación de conflicto o cualquier situación de desorden, se recurría, en lugar de la comprensión, se recurría a la represión, a la humillación
en público de esa persona que había cometido tal fallo o tal desorden. Yo no me quedé con eso, me quedé con la otra parte, con lo que pude absorber o pude comprender qué es lo que se mueve, cuando hay una relación cercana, cuando hay una observación, una cierta observación, y en esa observación pues de alguna forma se exprime mucha esencia, mucho conocimiento, mucha sabiduría. Por eso para mí fue una escuela de sabiduría. Me quedo con esa parte. Esa represión y ese miedo era como el pegamento que mantenía unida la organización, el grupo. Me di cuenta que efectivamente el éxito de todo ese entramado organizado, pues el éxito era justamente el trabajo en la represión y el trabajo en el miedo. Además de una fe ciega, el miedo, con esa fe ciega, pues hacía como una especie de amalgama que de alguna forma el iniciado o el estudiante se mantenía como forzado a estar ahí, por miedo a un castigo, miedo a un karma, etcétera, etcétera. También se estudiaba lo que es la reencarnación, el retorno de las almas a este plano físico para aprender, para trascender, y obviamente había como una especie de haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, es decir, nadie podía recordar sus vidas pasadas, porque el recuerdo de las vidas pasadas es algo muy delicado, que puede llevar a mucho engaño, puede llevar a muchas mitomanías, a creerse lo que no hay, y esa mitomanía de recordar una vida pasada, como es el caso de la dirección, de esos líderes que dirigían ese conjunto de personas unidas por la represión y el miedo, pues de alguna forma se mostraban como reencarnaciones, como grandes reencarnaciones de grandes personajes históricos. Eso sí, que nadie expresara o que nadie de alguna forma tuviera ningún tipo de percepción de una vida anterior que fuera un gran personaje histórico también, porque automáticamente era acusado de mitómano y de delirio espiritual. Pero aquí los únicos que podían tener reencarnaciones pasadas importantes eran los líderes, eran los guías espirituales, y los demás pues simplemente eran reencarnaciones de esclavos, de personas prácticamente sin ningún tipo de trascendencia, del montón. Eso es la forma de proceder digamos que al final vas viendo esa forma de proceder no de una escuela de sabiduría, sino de una secta. ¿Por qué planteo yo esta organización o esta forma de trabajar como una escuela de sabiduría? Porque para mí sí fue una escuela de sabiduría. Para mí sí fue una escuela de sabiduría, porque viví situaciones de mucha comprensión interna, íntima, conmigo mismo, con mi propia alma, con mi propio interior.
El trabajo principal, digamos que el eje del trabajo en esta escuela era la revolución de la conciencia, el trabajo con el ego, o sea, en el ego, más bien, la disolución del ego. Estudiábamos este componente psíquico que tenemos, que se llama ego, y había una comparativa con ese dragón de 7 cabezas que conforma los 7 pecados capitales, y se hacía una comparativa con diversas cosmologías, con diversas culturas, como la hindú, etcétera, etcétera, egipcia, etcétera. La disolución del ego, la revolución de la conciencia, el trabajo interno a través de la comprensión del ego, pero desde un punto de vista teórico represivo, ¿no? Era como una especie de sentimiento de culpa constante por cuando te sentías envidioso, cuando te sentías celoso, cuando un sentimiento de culpa, cuando te apetecía comer 2 dulces, un sentimiento de culpa cuando te sentías orgulloso de una actividad concreta, y eso era como era necesario ser observado, y parece ser que cuanto más te humillabas a ti mismo, cuanto más culpa sentías por sentirte envidioso, por ejemplo, digamos que más estabas trabajando, más estabas luchando contra tu propio ego. Obviamente después me di cuenta de que el trabajo no es así, el trabajo se hace, me di cuenta que ese trabajo es un trabajo invertido totalmente. No debe haber represión para que haya comprensión. En el momento que hay represión no puede haber comprensión de nada, y esa represión fundamentada por el ego, fundamentada por el miedo, y realmente me da mucha pena por digamos que los derroteros que fue cogiendo esta organización. Me da mucha pena por eso, porque realmente podría haberse convertido realmente y verdaderamente en una gran obra para la humanidad. Fue una gran obra para mí, para mi corazón, lo siento como una gran obra, y creo que para algunas o muchas personas también lo fueron así. Simplemente fue eso, un aprendizaje a pesar de las intenciones que ellos tenían hacia ese proyecto o hacia esa obra. Las intenciones eran claras, porque cuando te observas dentro, también observas fuera. Una cosa va unida a la otra, te das cuenta, pero el mismo trabajo interior te lleva a discernir y a separar la paja del trigo. Te quedas con el trigo y la paja la dejas a un lado, te quedas con la esencia de todo eso. Desaparece el rencor, desaparece el resentimiento, inclusive desaparecen recuerdos. Simplemente te quedas con esa sustancia que hoy quise compartir con vosotros de todo corazón. Eso sería todo. Un abrazo. Gracias. Digamos que los